Ok, hermanas, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula Mujer difícil de tratar. Y antes que nada, quería comenzar diciéndoles que esta enseñanza solamente es para las mujeres que están muy interesadas en ser transformadas por Dios y es para mujeres que quieren, que desean, este poder ser transformadas, dejar que Dios hable a sus corazones y esta enseñanza es para mujeres que están dispuestas a dejar que Dios restaure sus matrimonios, pero que tienen un corazón humilde y dispuesto. Si estamos aquí pensando que voy a poder ver un matrimonio restaurado sin hacer ningún cambio, pues bueno, o sin dejar que se vea atacada mi persona, pues bueno, pues esta enseñanza no es para nosotras, ¿verdad? Pero yo espero que todas reciban la enseñanza con mucha humildad y sobre todo, no con lo que yo diga, sino con la escritura. Vamos a ver mucha escritura y espero que sea de mucha edificación. Vamos a iniciar con una oración. Señor, hoy te damos gracias de poder estar aquí, Señor, reunidas. Y hoy te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender qué es una mujer difícil de tratar, Señor, y tú nos libres de esta situación. Tú nos ayudes a ser mujeres conforme a tu voluntad, mi Dios. Eso es lo que nosotras venimos buscando, Señor. Venimos buscando tu presencia en nuestra vida, Señor. Y hoy invocamos tu nombre, Señor, para que tú nos muestres tu verdad, para que no seamos confundidas, Señor, y tomemos la palabra con humildad. Nuestro corazón sea receptivo y enseñable. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Hace 8 días vimos dos mujeres que no tenían contentamiento, ¿verdad? Dos mujeres que eh, eran hermanas y que ellas, pues se ve su falta de contentamiento. Y lo vimos con dos mujeres. Entonces, hoy vamos a ver una situación de una mujer para ilustrar también, así como ilustramos la vida de dos mujeres sin contentamiento, también hoy la palabra nos ilustra cómo se ve una esposa difícil de tratar. Y para esto vamos a ir a la palabra, a Esther. Vamos a buscar el libro de Esther y aquí vamos a ver el capítulo 1, del versículo 1 al 22. ¿Alguien que guste leer la palabra, por favor? Vamos a ver. Entonces, Esther 1, vamos a leer bastante. Del 1, pues todo el capítulo 1, del 1 al 22. ¿Alguien que guste leer la palabra, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que prenda su micrófono, por favor? ¿Quién dice yo? Dios ¿No? le bendiga, hermana Liz. Ok, Sí, Esther, la escuchamos. capítulo 1. Sí, todo el capítulo 1. Ok, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Amén. así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real,
a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermoso. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Tarsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que venían a la cara del rey. Y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Amén. Amén. Pues mira, miren, hermanas, esta historia nos ilustra entonces lo que, lo que pasó con una mujer que fue considerada como una esposa difícil. Y en la escritura, en lo que la hermana nos leyó, dice en el versículo 17, porque este hecho de la reina, o sea, vemos que Basti desobedeció, que no se quiso presentar con el rey. Viendo más teología, eh, pudiéramos entender muchas razones de por qué ella no quiso ir. Asuero estaba muy este,
tomado, ¿no? Entonces, muchas situaciones, ¿no? Que nos explica la palabra de Dios, pero, y que los teólogos estudian, pero el hecho es de que la desobediencia, eh, ¿cómo fue vista? Donde ella tuvo poca estima por su marido. Y entonces esto se vio como un desprecio, pero no solamente un desprecio hacia un solo marido, hacia el rey, sino que esto puso en una situación difícil a todos los esposos. Ellos en ese momento, los que aconsejaban al rey, una amenaza vieron como una amenaza tal a las mujeres desobedientes. Y entonces la palabra de Dios dice que el rey se sintió menospreciado, hubo mucho enojo y dijeron, la tenemos que quitar o todas se nos van a subir, ¿no? Todas van a imitar a Basti. Y entonces ahí todos vamos a tener ese menosprecio. Y entonces, pues bueno, ella fue quitada de ahí, fue desechada. Pero miren, esta historia nos deja ver cómo una esposa se convirtió difícil, en una persona difícil y fuese desechada debido a su desobediencia, porque esto fue considerado como alguien, como una esposa que desprecia, una mujer arrogante, se vio como una mujer desobediente, poco digna de ser la esposa de un rey y sobre todo un mal ejemplo para las demás esposas. Entonces, fue cortada de ahí. Pero hoy nosotras vamos a revisar y vamos a revisar algunos puntos de cómo es que hoy en día nosotras nos hacemos no solamente esposas, sino mujeres, madres, compañeras difíciles de tratar y que muchas de estas actitudes que nosotras nos convertimos en esposas difíciles, pues de alguna manera por eso, pues tuvo que haber una ruptura en la relación. Un esposo que yo cuando mi esposo me dice, ya no quiero estar contigo, pues yo creo que todas entendemos, ¿no? Fuimos desechadas. En algún momento también yo creo que nosotras nos sentimos como Basti, cortadas de nuestro hogar, desechadas, donde ya no somos más la esposa, ¿no? A lo mejor sí lo somos, pero nosotros no lo sentimos. En algún libro que hemos leído, dice que los esposos están diseñados para ser reyes y de entrada para ser los reyes de su hogar. Entonces, cuando nosotras, pues el esposo nos dice, ya no quiero nada contigo, pues es eso, ¿no? Es esa parte donde ya nos vimos desechadas. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros no podemos analizar la parte negativa de ellos, aclaro, porque esa parte le toca a Dios redarguirles, le toca a Dios que la enseñanza para los hombres llegue de parte de los hombres. Pero lo que sí nos toca a nosotras es que nosotros veamos cuál es la base, cuál es el carácter de una mujer difícil para no serlo más. La Biblia habla de dos tipos de mujeres y eso siempre lo vemos, la mujer sabia y la mujer necia. Y la Biblia nos deja ver que solamente hay dos, porque la Biblia solo menciona, en toda la escritura menciona dos tipos de personas siempre, desde el principio, siempre menciona dos caminos, el bien, el mal, el sabio, el necio, el bueno, el malo. Entonces, ya al final habla de cabritos y ovejas. Entonces, esto nos deja ver que hay algo que caracteriza nuestra vida, ¿no? Y esto lo podemos ver como un ADN espiritual. Yo les he compartido enseñanzas del pastor Caballero y él nos ha enseñado, en una de las enseñanzas, enseña que hay dos tipos de ADN espiritual. Uno que es las de las personas soberbias y otro, el de las personas humildes. El ADN de una persona necia, pues va a ser la soberbia. El ADN de una persona humilde
de una persona sabia, pues va a ser la humildad. Y bueno, nosotros tenemos que entender cuáles son las características de una mujer necia, de una mujer soberbia, de una mujer que tiene este ADN soberbio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vernos como en un espejo. Cuando tú te logras ver en un espejo, puedes cambiar. Si nosotras no logramos detectar ese ADN corrupto en mi ser, voy a seguir haciendo lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios nos tiene que confrontar, nos tiene que decir, así no es, para que nosotros digamos, bueno, así no es, y entonces ¿cómo? Y podamos pasar a desechar todo lo malo y a poder cultivarnos en lo que sí debemos hacer. Esta enseñanza pues se va a dividir en dos. Hoy las mujeres difíciles de tratar, pero en la siguiente enseñanza vamos a ver entonces cómo sí vamos a hacer, cómo es que sí debemos ser. Pero bueno, vamos a empezar a ver cómo es una mujer soberbia. Y para esto necesito que vayamos a la escritura y veamos Primera de Pedro 5:5. ¿Alguien que guste leer esta escritura? Primera de Pedro 5:5 y abran su micrófono y lo lean. Primera de Pedro 5:5. Aquí lo tengo. Por favor, la escucho, De la hermana. misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria Qué a Dios. hermosa escritura, qué hermosa versión tiene la hermana. Y bueno, dice que aquí les está hablando a la iglesia. Pedro le habla a la iglesia y está diciendo que nosotros debemos revestirnos de ese ADN espiritual humilde, porque Dios resiste a los soberbios. Es decir, que cuando nosotros somos soberbias, no solamente somos mujeres difíciles para el esposo, para los compañeros de trabajo, para nuestros padres, para nuestros hermanos, no. Estamos siendo, ¿qué dice la escritura que Dios con los soberbios? ¿Cuál es la palabra? Dios, ¿qué con los soberbios? Los quiere mucho, los abraza. ¿Y qué es resistir? Los repele, no los quiero. No. Y nosotras, sí, efectivamente, yo creo que nos hemos sentido rechazadas por el esposo, por los hijos, por Dios. Pero cuando vemos, ¿por qué por Dios? ¿Por qué yo podría ser rechazada por Dios? Lo dice la escritura. Porque va a haber una resistencia, porque hay una soberbia en mí. Entonces, yo necesito que Dios me transforme para que yo no sienta esa resistencia de parte de Dios. Ya después vendrá lo del esposo, pero de entrada necesitamos esa parte. Ahora, vamos a la escritura en Santiago 4, por favor. Santiago 4, el versículo 6 al 8. Por favor. ¿Sí? ¿Las escucho? Por favor. Santiago 4, el 6 y el 8. Es que estoy con la computadora al mismo tiempo. Sí, por Pero favor. pero de la Reina Valera 1960. Pero él Por da favor. mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Y lo primero que nos dice la escritura para que nosotros no seamos difíciles es que nosotros tenemos que empezar a someternos a Dios y que nosotros debemos limpiarnos, purificarnos. Y bueno, ¿por qué? Porque esta escritura nuevamente nos vuelve a decir el libro de Santiago, porque Él da mayor gracia
pero Dios resiste a los soberbios. Nos vuelve a decir que a Dios no le gustan los soberbios. Y no solo a Dios no le gustan los soberbios, a todas las personas no le gustan los soberbios. Las personas soberbias son personas que se hacen difíciles de tratar y por eso se alejan de nosotros. A veces decimos, ¿por qué tal persona me rechaza? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? La soberbia va a ser desechada. Y bueno, ahora vamos a ver cómo nuestro Padre Celestial habla de lo difícil que es una mujer soberbia, la cual es preferible tener de lejos. Y vamos a ver el primer punto de las mujeres difíciles de tratar. Y una mujer difícil de tratar, ya vimos que su carácter espiritual, que su ADN espiritual, su base va a ser la soberbia. Su característica principal va a ser la soberbia. Y esto, lo primero que hace una persona soberbia es que actúa por encima de los demás. Y esto es de que va siempre a sentirse más que los demás. Y entonces la esposa ahí entra con una situación donde me siento más que el esposo, entonces me vuelvo arrogante con el esposo, me vuelvo vanagloriosa con mi esposo, me vuelvo engreída, empiezo a pisotear a los demás y por supuesto no está dispuesta a ponerse por los demás. Y entonces las mujeres, cuando tenemos soberbia, nos llega el pensamiento que el mundo dice, primero yo, luego yo y al último yo. Vamos a ver qué dice la escritura en Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice la escritura, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Desafortunadamente, en este mundo material, en este mundo de tanta filosofía, donde solamente nos hacen pensar en nosotros mismos, se nos hace creer que nosotros no debemos ponernos por los demás, donde nosotros no debemos ponernos por los demás. Es Romanos 12:3, alguien preguntó. Y esto pasa, ¿no? Primero yo, luego yo, al último yo. Vamos a ver qué dice Juan, pero el mundo nos dice, primero tú y no te importe los demás. Tú vas a estar por encima de los demás. El esposo tiene que casi alabarte, tenerte bien. Si el esposo no te tiene bien, tú tienes que exigirle. Tú tienes que imponerte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando antes de que pasáramos el proceso es, ay, no, me tiene que tratar bien. No importa si yo lo trato bien, él me tiene que tratar bien. Pero vamos a ver qué dice la escritura acerca de esto. Vamos a ver Juan 15:13. Juan 15:13. Y Juan 15:13, mira lo que nos dice. Este versículo le gusta mucho a mi esposo y él me enseñó esto que te voy a compartir. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo vuelvo a repetir, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces aquí Jesús está hablando de poner la vida por sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. Y si la Biblia manda a hacer cosas, a dar la vida por los amigos, aún más hacer cosas cotidianas para servir al esposo, ¿no creen? Si la Biblia dice que nosotros debemos poner la vida por los amigos, ¿por qué no hacer cosas cotidianas por el esposo? Pero nos cuesta, a veces hacer cosas cotidianas nos cuesta darnos por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestra familia entera. Hay mujeres que dicen, primero me atiendo yo,
Ya veremos después qué puedo hacer por los demás, pero primero está hasta mi integridad física, hasta mi apariencia física. Y esto hace, en algún punto, esto también hizo que los esposos ya no quisieran estar con nosotros. Los esposos no quieren mujeres egoístas. Y la Biblia dice, damos la vida por los amigos. Mi esposo me decía, imagínate, la Biblia dice que damos la vida por los amigos y no queremos hacer cosas cotidianas por el esposo, por la esposa. Todavía preguntamos si puedo darle un plato de sopa al esposo, si puedo dejarlo pasar a sentar, si puedo dejarle ver a sus hijos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Si vamos a poner la vida por los amigos, que no vayamos a hacer cosas cotidianas para los demás. No les estoy diciendo que ya ahorita vamos a ir a decirle al esposo, ay, ¿qué tengo que hacer por ti? No, porque ya ni es el momento, ya nuestro momento pasó. Ahorita estamos en un momento de prudencia, pero sí que cuando el esposo venga podamos ser amables. No sigamos siendo mujeres difíciles de tratar. Y bueno, las mujeres están diseñadas para dar amor, servicios y cuidados a los demás, pero ¿qué nos dice la sociedad? No, no es cierto, nosotras no fuimos diseñadas para eso. Y entonces cuando nosotros no cumplimos esa parte, pues vienen grandes fracturas al matrimonio. Inclusive se nos enseña, ¿no? Que ni todo el amor demos, ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Y a los hombres también se les enseña, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y no, esto hace que se fracturen los engranes familiares, el engrane de la familia. Y bueno, entonces hay esposos que pueden llegar a pensar que a la esposa no se le puede pedir nada. De hecho, mi esposo me compartía, ¿no? Decía, llega un momento en el que no le pida nada a la señora porque se va a molestar. Y esto realmente es una apariencia que nosotras debemos cambiar con sabiduría. Hoy Dios nos dice que nos quedemos quietas, pero también nos dice que seamos sabias para que podamos cambiar esas actitudes. Si tú alguna vez las tuviste, de arrogancia, de decir, te sirvo cuando yo quiero, porque a veces decimos, es que yo sí era muy atenta con mi esposo, pero a veces éramos atentas, pero por estarle echando en cara, no era de corazón. A veces le decíamos, no, es que yo sí fui atenta, o sí le servías todo, pero echándole en cara todo. Y eso tampoco es así. Entonces, la mujer que es difícil de tratar, tampoco se le puede corregir. Una mujer difícil de tratar es una mujer que su esposo le decía, mira, debes cambiar esto. Y la mujer se enojaba y le decía, no, 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 si te gusta, si no, te aguantas. Inclusive muchas de nosotros le llegamos a decir, pues si quieres, vete con otra, ¿no? Y ya que se fue con otra, ya nos duele, ¿no? Ya nos vemos en una situación difícil. Y bueno, este, los esposos, pues con una mujer que no se deja corregir, una persona que no se le puede mandar, una persona que no se le puede pedir nada, una persona que está por encima de los demás, es una mujer, es una esposa, es una madre difícil de tratar. En el segundo punto, vamos a ver que una mujer soberbia también va a ser desobediente, va a ser rebelde, va a ser oposicionista y va a ser desafiante. Justo lo que vimos con la reina Basti. Y vamos a ver qué nos dice la escritura sobre este punto. Vamos a ver Salmos 37, 38. Salmos 37, 38. Y dice la escritura, sí, Salmos 37, 37, 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Alguien tiene otra versión? Alguien, por favor, alguien que lo lea en otra versión. A mí me salió otra cosa, no sé si está Sí, bien. ajá, Salmos 37, 38, ajá. Reina Valera.
Habla de Sí, David, el camino de los malos, Salmo de ajá, David, sí, 37. No te impacientes. Ah, perdón, me voy más abajo. 37, Capítulo treinta y 38. siete. Ajá, Yo tengo la versículo versión de 38. traducción viviente. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impios será extinguida. Ujú. Ok, ¿alguien que tenga otra versión? Yo, Yo, Por mira, favor. la mía dice, hermanita, tú si quieres y luego yo. ok. Dice, pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. Amén. Eso es a lo que quería llegar. Hermanita Sandra, por favor, Pero compártenos los tu... rebeldes, ujú, pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será su destrucción. Palabra de Dios. Amén. Amén. Y esto nos dice la Escritura. Nosotras, muchas de nosotras, fuimos rebeldes. Y eso, la rebeldía, es una característica muy importante que destruye un hogar, la rebeldía de la mujer. Y entonces, una mujer rebelde se vuelve difícil hasta para Dios. Y la Escritura dice que los rebeldes serán destruidos. O sea, habla de que la rebeldía no es algo que Dios tolere. Y lo vemos en toda la Escritura. O sea, la rebeldía. Y a veces nosotras decimos, no, pues no, yo soy bien tranquila, yo soy bien obediente, pero realmente tenemos que escudriñarnos qué es rebeldía, porque justamente la rebeldía nos trajo a este proceso. Y hoy en día nos seguimos escuchando y seguimos siendo rebeldes. Oposicionistas. ¿Qué es una mujer oposicionista? Que no se logra poner de acuerdo con su esposo, estando en el plano del matrimonio, ¿no? Que es una mujer oposicionista, desafiante, que siempre lleva la contra. Tú tienes que meditar y pedirle al Espíritu Santo que te escudriñe y decirle, Señor, ¿por qué siempre que viene mi esposo hay peleas? ¿Será que yo sigo siendo desafiante? ¿Será que yo sigo siendo rebelde? ¿Será que yo sigo siendo oposicionista? Hay muchas mujeres que pensamos, no, hermana, es que mi esposo dice cada cosa, que por eso no nos ponemos de acuerdo. Y no, déjame decirte que la Biblia dice que tú te debes poner de acuerdo con tu adversario. Tu esposo no es justamente tu adversario, pero en este momento sí se ha vuelto un adversario porque está en contra del matrimonio, está en contra de estar contigo. Y dice la Escritura que nosotros nos pongamos de acuerdo con el adversario o seremos entregadas a prisión. Y entonces la palabra de Dios nos invita a no ser oposicionista. Entonces, nosotras debemos de escudriñarnos. Hay ocasiones en el que el esposo dice, contigo no se puede hablar porque tú eres una contreras, tú me llevas la contra. ¿Por qué? Porque queremos seguir imponiendo y a nosotras no nos toca imponer la situación. Nosotras lo único que nos toca es obedecer. Dice la Escritura que obedezcamos como Sara obedeció, aun cuando había situaciones que parecían ilógicas. Y Dios siempre la salvó. Dios siempre estuvo con ella. Y bueno, vamos a ver Deuteronomio 21, 18. Deuteronomio 21, 21, 18. Dice voy a leerles del 18 al 21. Y dice la Escritura, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá.
Y entonces dice la escritura que antes, afortunadamente ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? En donde al hijo rebelde, al hijo que no hacía caso, era apedreado, era mejor erradicarlo. Pero este pensamiento también llega al esposo. Si tu esposa es rebelde, olvídalo, deséchala. O sea, nadie quiere una mujer que no se someta. Y muchas de las ocasiones eso le causamos. Puede que tú digas, no, es que yo sí era nada más poquito rebelde. Pues nada, o sea, ni poquito rebelde. Vamos a ver qué dice Efesios 5:22. Efesios 5:22. Y dice la escritura en Efesios 5:22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Repito, el marido es cabeza de la mujer. No nos gusta esta palabra, la transgiversamos, no sé cómo se diga, pero nosotros le queremos componer. Pero dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en poquito, en lo que la mujer considere. No, ¿verdad? No dice la escritura así. ¿En qué? ¿En qué dice? Abran sus En micrófonos. todo, ¿En qué? En todo, Todo, Y en todo es en todo. 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 O sea, no hace excepción. No lo hace. No lo hace ni un instante. Pero ¿qué pasa cuando la mujer se cree muy sabia y entonces empieza a decir, es que él no sabe, es que él no sabe, por eso yo me tengo que imponer? Entonces dice el esposo, olvídalo, eres difícil, difícil de tratar. Y no te lo dice, porque algunos son bien suavecitos. No te lo dice, pero se va. Desafortunadamente se van. Vamos a ver qué dice la escritura en Proverbios 7:10. Proverbios 7:10. Proverbios 7:10. Cuando he aquí, Proverbios 7, sí, a ver, déjenme que estoy leyendo. Proverbios 7, del 10 al 22. Ajá. Dice la escritura. Vamos a leer con mucha sabiduría. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Vamos a leer hasta ahí. Y a veces en esta escritura que es tan fuerte, se piensa que se habla de una mujer ramera, se habla de la mujer extraña y siempre decimos, esa es la mujer extraña, ¿no? Pensamos que ahorita estamos hablando de la mujer extraña, pero no. Aquí habla de una mujer alborotadora y rencillosa, que sus pies no pueden estar en su casa. Y una mujer, ¿por qué saco este versículo? Porque una mujer, hablando de la rebeldía, a veces los esposos nos decían, quédate en casa, ¿no? Como en la pandemia, ¿no? Que nos decían, quédate en casa, pero andábamos en el tianguis y hasta nos lo tuvieron que quitar. Hasta nos tuvieron que cerrar el cine porque no entendíamos. Bueno, lo mismo el esposo. Hay esposos que decían, quédate, no salgas, estate aquí, estate allá, y nosotras hacíamos lo que queríamos. Cuando nosotros hacíamos lo que queríamos, nos volvemos, dice la escritura en el 11, alborotadoras y rencillosas. Sus pies no pueden estar en casa. Una mujer difícil de tratar es una mujer que no le gusta su hogar, que anda en todos lados, pero no en su casa. Hay mujeres que inclusive hasta para ir a la iglesia
el esposo les dice, espera, o sea, aquí hay cosas que hacer. Ahorita vas a la iglesia, después vas a la iglesia, pero la mujer se vuelve alborotadora y rencillosa y dice, no, es que sin mí, no se va a dar la prédica, sin mí no se va a dar el ministerio de alabanza. Y entonces el esposo no te ve como una mujer muy espiritual. Ay, mi esposa le gusta mucho ir a la iglesia. No, lo toman como desobediencia. ¿Y sabes cómo te ves? Alborotadora y rencillosa, y que los pies no pueden estar sujetas al esposo. Y esta palabra es fuerte, porque la palabra que acabamos de ver en Efesios dice, ¿estar sujetas en qué? En todo. En todo. Pero hasta para ir a la iglesia debemos de ser sabias, porque cuando tú eres obediente y eres sabia, entonces el Espíritu Santo puede tratar directamente con él. Cuando tú le dices, ok, no vamos ni a la iglesia, ni al mercado, ni al tianguis, ni con mi hermana, ni con mi mamá, ni a la fiesta, ni a la pachanga. Hay esposos que nos decían, estas fiestas navideñas nos quedamos aquí, pero tú enojada te salías, ay, pues si quieres, alcánzame, yo me voy. Cuando tú te quedas quieta a donde Él dice, el Espíritu Santo le puede decir, si él obró mal, el Espíritu Santo le va a hacer ver eso y él puede reflexionar. Si tú te pones como una alborotadora y rencillosa que no puede estar en su hogar, el Espíritu Santo no le va a hablar a él, porque su corazón de tu esposo está recibiendo y el corazón del esposo se pone como el de Asuero, enojado cuando no le obedecemos. Cuando no le obedecemos, los esposos se ponen como Asuero. Y bueno, a veces nosotros llevamos la contra a los esposos porque creemos que nosotros sí leemos la escritura. Creo que yo soy más sabia, pero cuando yo me pongo de oposicionista con mi esposo, lo único que dejo ver es una mujer rebelde, una mujer contenciosa, rencillosa, y Dios lo ha puesto como cabeza por ese simple hecho de que son la cabeza. No los debemos desafiar, porque estamos desafiando al esposo, estamos desafiando a Dios, estamos desafiando a la autoridad, no solamente del esposo. No lo hacemos únicamente por el esposo, lo hacemos porque estamos desafiando directamente a nuestro Padre Celestial. Por eso, bueno, ya lo hicimos muchas veces, ¿no? Pero por eso, en este proceso, nosotras, entonces vamos a cambiar el rumbo y entonces no lo voy a desafiar, ya no lo voy a volver a desafiar. Que si te quieres llevar a los niños, te presto a los niños. Que si quieres venir hoy, llega hoy. Que si quieres que yo haga esto, voy a hacer esto. Comúnmente los esposos, raro, y sí ya he escuchado, ahora sí ya he escuchado más situaciones más difíciles, raro el esposo que te mande a robar, raro el esposo que te mande a emborracharte, raro el esposo que te mande a golpear a alguien. No te va a poner en situaciones difíciles. Por lo regular, el esposo te manda a hacer cosas que pues no nos gustan, ¿verdad? ¿Qué si le haces el quehacer? ¿Qué si le haces la comida? ¿Qué si le prestas unos pesos? ¿Qué si le ayudas en esto? Por lo regular son cosas cotidianas, son cosas de servicio, pero hasta eso nos cuesta. Lo que veíamos al principio, de poner la vida por los amigos, cuánto más por el esposo que ahora, cuando viene, nos da la oportunidad de poder apoyarles. Y bueno, en tercer lugar, la mujer, que es difícil de tratar, es una mujer iracunda, rencillosa, enojona, rencorosa, peleonera. La palabra de Dios la resume como pendenciera. Vamos a la escritura en Proverbios 21:9. Proverbios 21:9, yo les quiero leer Proverbios 21:9. Y vamos a empezar con las pedradas que no les mando yo, porque no, las pedradas que nos da la palabra de Dios. Dice la escritura,
Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Cuántos esposos abandonaron sus hogares cómodos? Porque muchos de los esposos dejaron hogares bastante bien acomodados, ¿no? Yo me acuerdo que mi esposo, el que saliera de su hogar a irse a otro lugar, decir, prefiero estar incómodo. Mi esposo, lo digo tristemente, no lo digo con... se fue a un lugar donde no había nada, nada. Cuando él se fue, yo le dije, por favor, llévate esta cobija. Y me dijo, aún me quedara en el frío, en una casa totalmente vacía, sin ningún recurso, prefiero irme a seguir aquí. Y es triste porque muchos de los esposos eso hicieron. ¿Por qué? Por una mujer rencillosa, dice la escritura. Mejor es vivir solo, sin comida, sin nada, sin dinero, pero no con nosotras, pero no con la mujer rencillosa. Y bueno, vamos a ver en Proverbios 25, 24. Vuelve a repetírtelo. Mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo menciona 2 veces, de una hoja a otra. 2 veces te lo reitera. El esposo se va porque prefiere dejar de pelear que seguir, aunque haya todo, aunque tenga todo, preferible. Entonces, una mujer difícil de tratar es una mujer. ¿Cuál fue el 21 qué? El segundo, el primero fue Proverbios 21:9, Proverbios 25:24. Ah, gracias. Y estos versículos hablan de la mujer enojona, rencorosa, que le saca al esposo el pasado. La palabra rencillosa quiere decir enojona, pero rencorosa. Entonces yo decía, pues esa era yo, porque la rencilla es estar enojada por lo que pasó hace 10 años. Y entonces, cuando le sacamos al esposo, es que siempre estás viendo a otras mujeres, es que siempre, y eso pasó hace 5 años, ¿no? Y que se lo estamos diciendo con enojo para pelear frecuentemente y de mal humor. Y entonces, una mujer que explota con facilidad, pues es una mujer que nos deja ver lo que los 2 versículos nos están escribiendo, que una mujer rencorosa, rencillosa, peleonera, es tan insoportable que nadie va a querer vivir con ella. Nosotros, la mayoría de las veces, culpamos al esposo y decimos, es que yo soy enojona porque él es así. Yo soy rencillosa porque vieras todo lo que hace, y entonces empezamos a culpar. Pero mira, la Biblia dice que sería insoportable vivir con alguien que te está molestando y que además no admite que está mal. Una persona difícil de tratar es una persona que no admite que está mal. Si tú en este momento estás diciendo, no, es que toda la culpa me la echas a mí, eres una persona difícil de tratar porque no estás admitiendo que estás mal. Y una persona que no puede admitir que está mal es una persona difícil de tratar, porque el esposo quiere corregirte en esa sabiduría que Dios les da, porque Dios les da sabiduría, así sea el esposo más pecador que tú quieras. Dios les ha capacitado de sabiduría para poder dirigir, que nosotros a veces contribuimos a que se hagan más necios porque no los ponemos en su lugar, porque no les damos el lugar que corresponde, pues ya es otra cosa, pero los esposos ya vienen con sabiduría. Pero cuando no admitimos que estamos mal, entonces nos volvemos mujeres difíciles de tratar. Y mira, vamos a la escritura en Proverbios 21, 19, y dice la escritura así: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y otra vez en estas páginas nos vuelve a decir, mejor es morar en el desierto que o sea, hay unos esposos, primero dice que en el rincón del tejado,
Primero el esposo se sale del cuarto, luego quizás se va a otro lugar, pero mira, eso ya nos habla que el esposo prefiere irse al desierto antes de poder estar con una mujer que solamente está peleando. Vamos a ver Proverbios 27:15. Y dice la escritura, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Entonces, la escritura aquí nos deja ver que es algo tan grave el estar nosotros molestando al esposo. A veces el esposo ya no se acerca más porque dice, ya no quiero pelear, porque muchas de nosotras en el proceso seguimos discutiendo. Y las escrituras exponen a la mujer que promueve contiendas como una mujer rencillosa y que un esposo no va a poder vivir con ella. Las mujeres, estos versículos nos deja ver que la mujer rencillosa es tan insoportable que nadie puede vivir bajo el mismo techo que ella. Cuando llega de la calle, en lugar de traer alegría a la casa, trae una nube oscura, infecta a todos alrededor con su mal humor. Yo en un estudio ya les había dicho que nosotras vamos a poner el humor de la casa y entonces el esposo empieza a ver que la esposa tiene mal humor crónico, ¿no? Dice ya como que su carácter es así. Y entonces esta mujer lleva obviamente, a la separación, lleva al alejamiento, porque es mujer difícil de tratar. Y mira, con el texto en el que vimos que es mejor morar en el desierto, todos estos versículos son muy similares, pero esta afirmación nos deja ver que una tierra desierta no hay agua, donde te puedes morir de sed, donde te puedes morir de hambre, donde puedes encontrar animales peligrosos, donde el calor puede ser tan desierto, el calor puede ser me puede deshidratar, que en la noche puedo pasar tanto frío y aún así sería un lugar más habitable que con una mujer insoportable, que con una mujer enojada, que con una mujer peleonera. Entonces, la cosa suena grave, ¿verdad? Que mi esposo diga, prefiere estar en el desierto que conmigo, la cosa se puso grave. La cosa está grave, algo grave hay aquí. Y eso grave tiene que acabar en mí. Eso grave, tan grave que hay en mí, tiene que ser destruido. Y entonces, mira, vamos a la escritura en Proverbios, en Proverbios 27, ese ya lo leímos, Proverbios 27:15. Ajá, ya lo leímos. Entonces, nosotras debemos dejar de pelear. Debemos cederle nuestros derechos a Dios, Él se encargará. A veces nosotros decimos, bueno, es que yo peleo porque tú no sabes mi situación, pero para eso Jesús dice que nosotros cedamos sus derechos, que nosotras nos quedemos quietas, que Jehová peleará por vosotras. ¿Quién es el que tiene que pelear? En Éxodo dice, Jehová peleará por vosotras. ¿Quién es el que tiene que pelear? Jehová. Jehová. ¿Y quién no debe de pelear? Nosotras. O sea, tú ya no te vas a defender. Si tú avanzas, por eso es Dios de los ejércitos. Amén, hermana Marta. Por eso es Jehová de los ejércitos, porque Él es el que va a pelear. Sí, hay injusticias. Yo no digo que tu esposo es un santo. Yo no lo estoy poniendo en ese pedestal. Solamente te estoy diciendo qué nos toca a nosotras. Yo dejo de pelear. Soy humana, sí. Voy a los pies de Dios a pedirle que no permita que ese rencor crezca y que Él tome lo que tenga que tomar, que Dios haga lo que tenga que hacer, que yo tenga que aprender lo que tenga que aprender. Y entonces Jehová peleará por vosotras.
Otro punto de una mujer difícil de tratar, bueno, ese fue el 3, la iracunda y rencillosa. El 4, de mujer difícil de tratar, es la mujer que se queja, murmura, genera chismes y su boca no para el mal. Vamos a la escritura en Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y entonces Dios quiere que nosotras empecemos a pasar por sabias, que seamos. Disculpa, ¿Proverbios qué, perdón? Proverbios 17:28. Gracias. Y entonces, alguien que es difícil de tratar es una mujer que se está quejando, que está murmurando, que está generando chismes, que está criticando a las demás mujeres. Y bueno, alguien que no tiene una buena conversación, porque solamente está criticando, pues va a ser una mujer difícil de tratar. Alguien que no tiene palabras sabias no es una mujer agradable. El esposo la tendrá por necia y no querrá estar con ella, porque mira, dice que aún el necio cuando se calla es contado por sabio, pero nosotras muchas de las ocasiones viene y estamos hable y hable, pelee y pelee, diciendo y diciendo, criticando y criticando. Y dice la escritura que en las muchas palabras hay pecado. El que mucho habla, mucho se equivoca. Y entonces vamos a la escritura en Proverbios 16, 23 al 24. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Yo me acuerdo, yo espero que a ti no te haya pasado, que mi esposo me dijo así de, cierra ya la boca, ya, o sea, ya no te tolero, ya cállate, así de ya, cierra la boca porque no te tolero más, o sea, porque ahorita algo va a suceder si no te callas. Yo en algunas ocasiones he escuchado, ¿no? Que el esposo les peleó y yo les pregunto, ¿pero qué pasó antes? ¿Le estabas pegando? No, 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 yo no le estaba pegando, pero pues, ¿qué estabas haciendo? Ah, le estaba diciendo y entonces ahí vemos la situación. Entonces ahí le estábamos, dice y dice, de cosas. Y entonces, dice la escritura, que nosotros debemos empezar a generar palabras sabias, porque una persona difícil de tratar es una persona con palabras necias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrimos la boca con sabiduría? Dice la escritura que si nosotras abrimos la boca con sabiduría, vamos a añadir gracia a nuestros labios y que panal de miel van a ser los dichos de nuestra boca. ¿Te imaginas que el esposo, en vez de decirnos, cierra ya esa boquita, nos dijera, tus palabras son medicina, suavidad es para mi alma, tus palabras? Pues yo creo que todas anhelamos eso y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nuestro esposo, que tu esposo pueda decir, los dichos de mi esposa ahora me son como panal de miel, suavidad para mi alma, medicina para mis huesos. Porque a diferencia de esta palabra, dice que hay esposas que no son miel. Vamos a ver ahorita que se convierte en carcoma. En otra versión dice en cáncer a los huesos del esposo. Entonces imagínate, la mujer sabia tiene el poder de ser medicina y la necia de ser una enfermedad. Entonces es lo que Dios quiere que seas, que tú seas medicina para los que están a tu alrededor. Y bueno, mira, vamos a ir a la escritura en Proverbios 15, 4 al 5. Y dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es
quebrantamiento de espíritu. Entonces, una mujer difícil de tratar es una mujer que con su boca va a envenenar los huesos. Dice que los huesos, es decir, la estructura, los huesos quieren decir la estructura. Y entonces imagínate que seamos enfermedad, que seamos quebrantamiento para el esposo. Qué terrible, ya lo fuimos. Qué terrible. Muchas de nosotras ya lo fuimos. Yo lo fui para mi esposo, pero ahora decirle a Dios, no, Señor, no, ahora quiero ser panal, ahora quiero ser medicina, ahora quiero ser lengua apacible. Y el Señor dice, claro, entra a la capacitación, nos está pidiendo, nos está diciendo, es lo que tienes que hacer. Y bueno, vamos a ver Jueces 16:16. Esta palabra ya la habíamos visto con una historia de una mujer que destruyó totalmente a su esposo. Si te acuerdas de Dalila y cómo vimos que destruyó a su esposo. Y mira, dice la escritura, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Terrible, terrible. Dalila, una mujer difícil de tratar. Muchas de nosotras, mujeres difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque también presionábamos cada día a nuestro esposo. Ahora tú podrás decir, no, es que pues cada día ya ni lo podemos ver, pero cada que viene tú debes preguntarte, ¿sigo siendo como Dalila? Cada que lo tengo enfrente, ¿sigo presionándole con mis palabras? ¿Sigo importunándole su vida hasta que su alma sigue siendo reducida a mortal angustia? Eso es muy importante, escudriñar cómo estoy siendo, qué están siendo mis palabras. No importa si tu esposo tiene la culpa o no, no importa. Fue Jueces 16:16. No importa si tu esposo tuvo la culpa, no importa. Estamos hablando de lo que nos toca a nosotras. Y bueno, el quinto punto es que la mujer necia no tiene a Dios en su corazón. Cuando una mujer necia no tiene a Dios en su corazón, va a ser una persona que destruye la paz, ya que alguien que no tiene a Dios en su corazón puede hacer cosas malas, cosas graves. Y una persona que hace cosas graves, que hace cosas malas, que hace cosas en contra de la palabra de Dios, va a ser una esposa difícil de tratar, como lo fue Dalila, como lo fue Basti y muchas otras mujeres que vemos en la escritura, Jezabel, por ejemplo. Entonces, vamos a la escritura en Proverbios 12. Vamos a la escritura en Proverbios 12. Y dice la escritura en Proverbios 12:14. Proverbios 12:14. Ay, no es cierto. Proverbios 12:4. Dice la escritura, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, mas la que no tiene a Dios en su corazón, como carcoma en sus huesos. En otra escritura hemos encontrado que el carcoma es el cáncer a los huesos. Y entonces, aquí nos deja ver que una mujer difícil de tratar es una mujer que va a acabar con la paz del hogar. Una mujer que es mala es una mujer adúltera, una mujer contenciosa, una mujer rencillosa, una mujer que está lastimando, una mujer que le roba a su esposo, una mujer que no es transparente a su esposo, que no da las cuentas claras. Eso, un esposo que sabe que no puede confiar en su esposa porque miente, porque no dice la verdad, porque se le sale de la casa, porque etcétera, 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 es una mujer que se convierte en un cáncer para él. Y entonces a veces yo recuerdo que de repente vi a mi esposo como físicamente hasta mal. Y
muchas de las ocasiones llegan a decirte, ¿no? Ay, es que hasta tu esposo se ve muy mal, sin ti se ve muy mal. Y entonces uno dice, sí, porque se salió de la casa, porque anda de adúltero, entonces por eso le va mal. No, hermana, no le va mal porque se salió de casa. Sí, el adulterio traerá sus consecuencias, pero el debilitamiento que a veces vemos en nuestro esposo, el debilitamiento físico, es parte de lo que hemos sido, porque ¿quién es la carcoma a los huesos del esposo? No dice la mujer, sí, dice que la mujer extraña lo lleva al infierno, la mujer extraña lo conduce al mal, lo conduce, mas no dice que la mujer extraña es un cáncer a la vida de él. No, la que es el cáncer es la esposa, la que lo lleva al mal es la mujer extraña, pero la que lo tiene mal es la esposa, es la única causante de sus males. Y puede ser difícil esta palabra, pero realmente es algo que es así. Permítame un momento, hermanas. ¿Ok? Entonces, El esta mío parte dice de está... otra forma, Denise. Por favor, hermana. Por favor, Sandra. Sí, te lo puedo leer para que, mira, dice Por lo que favor. decías hace rato, la mujer ejemplar hace de su marido un rey, Amén, pero amén, pero la mala esposa lo destruye por completo. Palabra de Dios. amén, amén. Entonces, mira, nosotras, ay, qué hermosa palabra, qué bonita versión. Nosotras tenemos entonces que dar el paso para poder hacer de nuestro esposo el rey de su casa. Cuando tú posiciones a tu esposo como rey, tú te vas a posicionar como reina. Cuando tú lo tengas así, dice la escritura, lo vas a destruir. Cuando tú te posiciones como esa mujer necia, difícil de tratar, vas a destruir a ese esposo. Y por eso ese esposo no se puede posicionar como el rey de su casa. Tenemos que trabajar en ser mujeres que generan la paz. A diferencia de las destructoras, de la necia, de la difícil de tratar, de la Basti, de la Dalila, de la Jezabel, a diferencia de ellas, Dios nos enseña un camino diferente. Hoy no vamos a ver el camino diferente. Hoy vimos lo que no tenemos que hacer para que la otra enseñanza podamos llenarnos de, ahora sí, bueno, ya nos dijiste todo lo malo que fuimos, ya escritura a mí me dio pedradas, ¿no? Así de, chin, el esposo se quiso ir a la casa desierta, ¿no? Esa palabra a mí me hizo llorar en su momento y decir, ¿es en serio? ¿Mi esposo se quiere ir a donde no hay nada? ¿Es en serio? ¿Mi esposo se quiere ir con esa otra mujer? ¿Es en serio? Y cuando ves la escritura y dices, oh, sí, es en serio, es muy en serio. Y la palabra no está mintiendo. O sea, es en serio que el esposo quiere estar lejos. Tengo que ponerme a escudriñar la palabra de Dios. Y entonces esto hace que cuando somos despreocupadas por aprender la palabra de Dios, no sabemos la importancia de dar honor, respeto, honra a nuestro esposo. Y entonces nos volvemos mujeres insaciables, irrespetuosas, adúlteras, coquetas, irresponsables. Y esto hace todavía un alejamiento mayor del esposo. Pero, ¿qué pide Dios de nosotras? Dios pide de nosotros que podamos ser mujeres generadoras de paz. Lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, pero quiero terminar con esto. ¿Cuál va a ser la cura? ¿Cuál va a ser? Bueno, ya vimos lo que no debemos de ser. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Jesús vino a traernos la cura. La buena noticia es que esto tiene un camino a la restauración. Si te das cuenta, a lo mejor sí hemos experimentado la locura del mal humor constante, la locura de la amargura, un espíritu peleonero, un espíritu rencilloso, un alma amargada, pero tiene cura. Todo esto que nosotras pasamos, todo este rencor, toda esta situación que nosotros vivimos, tiene cura. Dice la escritura que Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el manso cordero que nos vino a salvar de todos nuestros pecados y Él fue humillado en la cruz por nuestros pecados.
pero también nos enseña que nosotros debemos llevar el yugo sobre vosotros. Dice la Escritura, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotras tenemos que acercarnos a Cristo, no cuando sintamos tristeza. No, nosotros debemos aprender a vivir en intimidad, a buscarlo en oración, a hacerlo de vida, a hacer nosotras que Jesús sea nuestro Rey, posicionar a Dios como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro todo, vivir la palabra de Dios. Dice la Escritura, niégate a ti misma. Yo a veces a mí me da como que algo cuando dicen, valórate, y yo me quedo así de, sí, o sea, valórate, pero dice la Escritura, niégate, y entonces eso hace cortocircuito en mi cabeza. Niégate a ti misma, niégate y sigue la cruz, sigue a Jesús. Aprendamos a pedir perdón, aprendamos a tener esa humildad. Si no, todo lo contrario, ya vimos que nos llevó a destrucción. Algo muy importante, reconocer nuestros errores. Muchos de los comentarios que dejan en YouTube es, ay no, esto tú nada más dices y dices sobre nosotras, porque yo no te puedo invitar a que te pongas la lupa y estés juzgando a tu esposo. Dios me libre de enseñarte que debas juzgar a tu esposo. Dios nos libre de eso. Lo que sí, dice la Escritura, que las mujeres enseñen a las otras a amar a sus esposos y a sus hijos. Por eso es que yo hoy quiero que tú aprendas, que tú te dejes transformar para que puedas amar a tu esposo y a tus hijos. Eso es algo que yo siento. Dice la Escritura en Tito, que las que ya pasaron por esto, ahora enseñen a las otras. No dice, enséñale a las otras a valorarse, diles que valen mucho y que merecen mucho respeto de sus esposos. No, dice la Escritura, enséñales a amar a sus esposos y a sus hijos. Y sobre la palabra de Dios es que yo te la comparto. Niégate a ti mismo. Vamos a revisar qué es negarnos a nosotras mismas. Si Cristo hace morada en tu corazón, tus pensamientos se van a convertir en los pensamientos de Cristo y entonces tu mente va a ser renovada y entonces Cristo se va a formar en ti. Y entonces vas a poder ser esta mujer en la que la otra enseñanza vamos a hablar. Y vamos a ver Proverbios 31:10. Nuestra meta es Proverbios 31:10. Ya vimos la mujer mala, la mujer fea, la mujer que ya no vamos a nombrar, ya no la queremos nombrar, ¿no? Pero sí vamos a buscar ser esta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién la hallará? Cristo te quiere hallar como esa mujer, que Cristo diga, sí las hay, claro que hay mujeres virtuosas y hacia allá vamos a caminar. Entonces, quiero que hagamos una oración antes de pasar a las preguntas. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te pido que las hermanas puedan entender tu palabra, que tú nos hagas entender que lejos de valorarnos, debemos negarnos a nosotras mismas, que tú quieres que aprendamos de ti, que eres manso y humilde, y por eso estamos aquí, Señor. Tú quieres que entre nosotras nos enseñemos a amar a nuestros esposos y a nuestros hijos, y hoy estamos aquí, Señor, para que tú nos enseñes. Cuando nosotros aprendamos todo esto, sabemos que tú vas a estar ordenando y vas a estar capacitando a los esposos, y esto va a ser hermoso, Señor, cuando las hermanas se den cuenta que mientras ellas se capacitaban por ser buenas esposas y madres amorosas, tú estás capacitando a sus esposos, Padre, y eso es lo que buscamos de ti. Amamos tu palabra, Señor, y amamos tu verdad. Nunca permita, Señor, que seamos erradas y confundidas, Señor. Hoy te pedimos que siempre nos lleves a la verdad de tu palabra, aun cuando esta palabra sea dolorosa para nosotros, Señor, porque sabemos que es tu verdad, sabemos que es tu palabra. Hoy te damos gracias por haberla recibido. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén. Muchas gracias. Listo, Maggie.